Jeremías. Jeremías era un hombre muy sensible y debido a ello le apodaron el profeta llorón. Él lloraba mucho al ver la condición de su país, el pecado. Y eso es bueno, que uno no sea indiferente frente a los estragos que el diablo hace en la sociedad y en la iglesia. Y esa persona que llora para mí es una gente que realmente está sintiendo dolor por lo que está pasando. Y gloria a Dios por toda esa gente que tiene esa sensibilidad espiritual. Jeremías capítulo número 2. El verso número 19. Adorado el nombre del Cordero. Jeremías capítulo 2, verso 19. Nos dice la escritura de la siguiente manera: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y esta nueva oportunidad que me das de predicar tu palabra a tu pueblo, quien ha venido en esta mañana, Señor, con el deseo de oír tu voz. Pido que tu Espíritu Santo sea dando la palabra que necesitamos y que esta palabra corra libremente y sea glorificada. Toda obra de las tinieblas en contra de nuestras vidas y de este servicio es reprendida en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Con una alabanza se puede sentar en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios en esta mañana, tomando como referencia este pasaje, y le he puesto un título curioso, y es: no vale la pena. No vale la pena. Y le llamo curioso porque es una expresión que el ser humano suele decirle a alguien, quizás cuando este alguien no corresponde al bien o al favor que se le ha dado, y defrauda a la persona que no esperaba ser defraudado. Entonces la persona dice: déjelo ir, si es posible, no valía la pena, o déjelo así, eso no vale la pena. Pero en este caso, esta expresión no vale la pena la he puesto para denotar que realmente no vale la pena abrazar el pecado después de que Cristo nos hizo libres. Después de que Cristo nos salvó. Porque el Señor nos ha salvado.
y escogido para que seamos su especial tesoro y de su exclusiva propiedad. Es decir, Dios te escogió a ti, Jason, para que seas parte. Y te ha dado un valor tan grande que dice, eres mi especial tesoro. Y cuando yo hablo de tesoro o cualquiera de nosotros, cuando oye la expresión tesoro, me imagino que no se va a imaginar algo insignificante, sino algo que realmente tiene un valor excepcional y que debe cuidarlo. Cuidarlo. A su nombre damos la gloria y la honra. Entonces, por tal razón, como yo soy un especial tesoro para Dios, y Dios me ha amado con amor eterno, y hablando de Israel, dice Dios que aún está dispuesto a dar naciones por su pueblo. Porque a mis ojos, dice Dios, fuiste de gran estima y honorable. Y esa es la razón por la que el diablo, que el Señor lo reprenda, odia al pueblo de Dios. Odia al Hijo de Dios. Porque lo que Dios no ha hecho, no hizo por un ángel, ni por un arcángel, ya que Satanás fue un arcángel, lo ha hecho, lo hizo por ti y por mí, por su iglesia. Entregó lo más preciado que tenía, su amado Hijo, y con la sangre de Cristo nos compró, nos redimió, y ahora somos su especial tesoro. A su nombre, gloria. A su nombre damos la alabanza y la adoración. Entonces, como somos un especial tesoro para Dios, debemos ser diferentes a los del mundo en toda nuestra manera de vivir. El diablo a sus seguidores, sus siervos, los tiene cual títere, los va degradando, los va deformando. Y usted ve que a algunos les hace que se abran unos huecos en las orejas, pero bien grandotes, le meten ahí un metal, bendito el nombre de Cristo, luego se ponen una nariguera, gloria al Señor, se ponen piercing y tantas cosas, se van tatuando, mejor dicho, los va deformando a su antojo. Al punto de que ya esas personas, algunos hasta se identifican como si fuesen un animal irracional y se ponen a su mismo nivel. Pero el Dios nuestro no permite eso. Dice, mi especial tesoro tiene que ser diferente. Son gente que donde quiera se paran, marcan la pauta. Son una luz en medio de las tinieblas y quien pasa frente a ellos dice, son diferentes. Aún su manera de vestir los identifica de que son un pueblo diferente. Y como cantaba en su tiempo, decía, somos el pueblo de Dios.
Somos un pueblo especial. Somos la novia del Cordero. Y no debemos de avergonzarnos de eso. Porque no todo el mundo tiene la bendición, el privilegio de decir, si vivo, soy de Dios, si muero, soy de Dios, a su nombre sea la gloria. Esa diferencia se debe ver en toda nuestra manera de vivir. Es decir, en nuestra conducta. No aquí en el templo, porque aquí todos somos ángeles y ángelas. A su nombre, gloria. En nuestro comportamiento, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque existe el espíritu del mundo, que es el que influencia o el que da Satanás, que es la influencia de Satanás sobre todo aquellos que no han aceptado el señorío de Cristo en sus vidas. Entonces, ese espíritu del mundo es que induce al hombre a robar. Ese espíritu que tiene cautivo al mundo es el que induce al hombre a levantarse contra su prójimo y quitarle la vida. Ese espíritu que controla el mundo es el que induce al ser humano, hombre o mujer, a ser desleal con su prójimo o a su cónyuge. Ese espíritu que controla el mundo es el que induce al hombre a abstenerse de proveer para su casa y derrochar el dinero en las cantinas, los juegos de azar y cuantas cosas el diablo ofrece. Que no es otra cosa más que la propaganda del infierno, porque todos los que son guiados por ese espíritu del mundo, bendito el nombre de Cristo, a menos que se arrepientan de verdad y acepten el señorío de Cristo, su final es perdición. Pero el pueblo especial, el pueblo del Señor, no es movido por el espíritu del mundo. ¿Sí, pastor? Sí. Vamos a Romanos, capítulo 8. Bendito el nombre del Señor para siempre. Versos 8 y 9. Mire, allí se marca la diferencia de los dos pueblos, el pueblo que no tiene a Dios y el que es de Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir según la carne? Es complacer los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice el verso número 9. Mas vosotros, ¿quién? El pueblo escogido. El que ha rendido su vida a Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino, mira, según el espíritu. Y esta expresión espíritu aparece en mayúscula porque habla del espíritu de Dios. Cuando habla del espíritu del mundo, aparece la expresión en minúscula. Entonces, nosotros, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros.
Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nuestro espíritu va a querer que estemos en comunión con Dios a través de la oración. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ese Espíritu nos dice el domingo en la mañana hay servicio de escuela dominical y así estés trasnochado, estés cansado, va a mi casa porque en mi casa hay descanso, en mi casa hay paz, en mi casa hay gozo, en mi casa hay alegría, en mi casa hay esperanza, en mi casa se siente la gloria de Jehová. De Dios siempre nos va a guiar a las cosas de Dios, pero el que no tiene el Espíritu de Dios siempre va a estar anhelando las algarrobas de este mundo, siempre se siente mejor en la casa durmiendo o caminando por la calle, el parque, el centro comercial. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Pero aquí hay un pueblo que ha aprendido a amar a Dios. Aquí hay un pueblo que quiere llegar al cielo, y el que quiere llegar al cielo no alimenta la carne, siempre alimenta al espíritu, porque el espíritu está mirando para arriba, para arriba, para arriba, y pronto nos vamos de esta tierra, pronto abandonaremos esta carne, esta naturaleza humana, y vamos a estar gozando por toda la eternidad. Por eso no vale la pena abrazar este mundo malo, siendo que de allá nos sacó el Señor. Bendito el nombre de Cristo. Y por eso el Señor aclara y dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo viene a nuestras vidas desde el preciso momento en que nos arrepentimos, nos convertimos, si lo hicimos de todo corazón. Su nombre es gloria. Entonces surge una pregunta: ¿y cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Usted, que es un buen lector de la palabra, su nombre es gloria, ¿cuál cree usted que es el Espíritu de Cristo? Y aquí dice que debemos tener el Espíritu de Cristo. El jueves prediqué acerca de tener cuidado con el espíritu de los gabaonitas. Lástima que ustedes, algunos no vinieron, ¿no? Pero ese fue el tema. Ahora estamos hablando del Espíritu de Cristo, totalmente opuesto al de los gabaonitas. Usted encuentra de Cristo que aún siendo niño tenía el espíritu de sujeción a la voluntad del Padre. No hacía lo que mejor le parecía. Y por eso dice la Biblia que se mantuvo sujeto a sus padres, porque sabía que al Padre se debe honrar. Entonces, la sujeción, un espíritu de Cristo. Otro espíritu de Cristo, la humildad. Óyeme, aunque lo tenía todo, dijo, yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza, porque lo que tengo me lo dio mi Padre. O sea, lo recibí y por ende no debo gloriarme de eso, sino estar agradecido con Dios por lo que me ha dado. Si no fuera por él, nada.
El Espíritu de Cristo. No solo la humildad, la mansedumbre. No mensedumbre, no, mansedumbre. Un hombre tan manso que en cierta ocasión quisieron despeñarle. Dice que pasó por en medio de ellos y se fue. No se enredaba en contienda. Usted no lo ve contendiendo con nada. Daba la palabra, sencillamente, quien quería aceptarla, la aceptaba. Y el que no, se iba, ya tranquilo. No pasa nada. No hay que pelear con la gente. El Espíritu de Cristo, espíritu de servicio. Le vemos sirviendo a sus discípulos y a quienes no eran. Su nombre, gloria. Su nombre, damos la alabanza y la adoración. El Espíritu de Cristo, de comunión con su Padre a través de la oración. Dice que él solía irse al huerto a orar. Así como usted tiene un lugarcito en su casa, una butaca, y ahí se pone a orar. No le aconsejo mucho orar acostado porque le llega el sueño más rápido. Gloria al Señor. Pero sí, se va a la sala, coloca la butaca y se postra. Y qué bueno si tiene hijos pequeños que también lo vean orar, para que ellos sepan que deben arrodillarse delante de su Padre y pedir de Dios las bendiciones. Porque nuestros hijos aprenden también de lo que ven, no solo lo que les decimos. Jesús tenía el espíritu de congregarse. Dice San Lucas que el día de reposo fue a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías y empezó a leerlo. Pero dice, como era su costumbre, antes de eso, dice, como era su costumbre. Lucas capítulo 4, ahí está eso. Una breve descripción le dice ahí. Ahora le pregunto, ¿será que usted tiene ese espíritu? Yo nunca vi a Jesús siendo indiferente frente a la obra de su Padre. ¿Por qué nosotros somos indiferentes frente a las actividades y programas que están enfocados exactamente en la obra de Dios y en el fortalecimiento de nosotros como hijos de Dios? Porque esto de congregarnos es el combustible que nos sostiene. Un creyente que no se congrega no puede llegar a la meta final. Mucha gente llega aquí ya a punto de tirar la toalla, pero aquí Dios lo fortalece. Aquí hay una palabra que lo edifica y de aquí sale la gente pensando diferente. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces, volviendo a Jeremías capítulo 2. Usted ve que el hombre se pierde por su propia voluntad, por no querer aceptar el dominio, el señorío de Dios en su vida. Y por eso Dios le dice, tu maldad te castigará. Tu maldad. Y la expresión maldad no representa o no significa de que sea un sicario la persona. Maldad simplemente es hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Usted puede creerse buena persona, buen joven, buen caballero, buena dama. Pero si no se somete a la palabra de Dios, es malo. Porque no está en la comunión con Dios.
Dice, tu maldad no es Dios, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Es más, Dios dice a través de Ezequiel que no quiere la muerte del impío. Tu maldad, no la maldad de tu hermano. No la maldad del que duerme a tu lado o la que duerme a tu lado. Tu maldad. Porque todas las personas ante Dios tenemos una responsabilidad individual. Nadie va a dar cuenta a Dios por lo de otro. Mire los misterios de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, casados, el hermano Edilberto y la hermana Jacqueline son uno, no dos, sino uno. Pero mientras estemos aquí, apenas suene la trompeta, ese misterio se disuelve. Y ya Edilberto va a dar cuentas a Dios por lo que hizo. Y Jacqueline por lo que hizo. Así que si entre ellos hubo algún secretico acá en la tierra, allá ante Dios, eso es develado. Su nombre es gloria. Y ahí ya es cada uno. Por eso dice Dios, tu maldad, tu maldad, tu maldad. Si tú quieres ser salvo, no pongas la mirada en el del lado. Porque mucha gente dice, yo quisiera, pero como veo que Julano hace esto, Sutano hace aquello, entonces no. Sutano, Julano va a dar cuenta por su pecado y tú vas a dar cuenta por tu pecado. No puedes perderte tú por el hecho de que tu marido no quiera ser salvo. No puedes perderte tú, varón, por el hecho de que tu mujer no quiera honrar a Dios. Honra a Dios tú, honra a Dios tu mujer. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí un día. Tu maldad, tu maldad, tu maldad. A su nombre damos gloria. Dice, sigue diciendo el texto. Y tus rebeldías te condenarán. Tus rebeldías. Y rebelde es todo aquel que sabe lo que debe hacer y no lo hace. Es un rebelde. Entonces, mire, la maldad, el pecado que hizo, lo condenará, lo castigará, perdón. Y tus rebeldías te condenarán. No es y no es el diablo. El diablo te pone la tentación ahí, la oferta, pero tú decides si la aceptas o la rechazas. Por eso el mismo Jesucristo dijo, a su nombre gloria, que si alguno no obedecía a la palabra que él había hablado, dado, él no juzgaría a nadie, sino que la palabra que él había dado, esa que tú has leído en casa, esta que tú has escuchado por este servidor o por otro instrumento de Dios, esa palabra, dice Jesús, te juzgará en el día postrero.
¿Sí ve? Por eso Dios el día postrero, lo único que va a hacer, según Apocalipsis 20, el juicio ante el trono blanco, es abrir los libros para que se dé cuenta de que Dios no hace acepción de persona. Él le va a decir, mi palabra, este libro sagrado, decía tajantemente de que había que renunciar a la impiedad. ¿Por qué no renunció? Mi palabra decía que había que renunciar a los deseos mundanos. ¿Por qué no renunció? Mi palabra decía tajantemente que debía abandonar la idolatría. ¿Por qué no la abandonó? Dios, pero es que yo no tengo ni un ídolo en mi casa. No tienes el ídolo de yeso, bendito el nombre de Cristo, o de plata, pero quizás tienes el ídolo de tu cónyuge en la casa, y por causa de ese ídolo, no honras a Dios por honrar a ese cónyuge que te está estorbando ser fiel. No tienes el ídolo quizás, el muñequito del Salmo 115, que no camina, no habla, no ve, pero tienes el ídolo del dinero. A su nombre, gloria. Y por eso no honras a Dios con lo que Dios te da, porque te parece que hay mucho colaborar con la obra de Dios, pero sí cuando estás malgastando en las cosas del mundo, ahí sí no es mucho. ¿Y quién te dio el dinero? ¿Quién te da el poder para hacer la riqueza? Tu nombre, gloria. Quizás no tienes el ídolo ese religioso, pero tienes el ídolo de tu hijo o tus hijos. Todo lo que tu hijo pide, si lo das, lo haces, lo malcriaste, pero nunca lo induces, nunca lo inspiras a que ponga su confianza en Dios. No le das el ejemplo, la inspiración de cómo es que se debe amar, honrar a Dios. ¿Cuál es el ídolo que te está apartando? Recuerda que Jesús dice que el que amare a mujer, padres o hijos o casa, todo lo que usted tenga acá, más que a no es digno de él. Óyeme, hermano, la honra a nuestro Dios no es negociable. Y por eso está diciendo aquí, tu maldad, no culpes a Dios, tu maldad te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. Así que sabe pues, dice Dios, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Cuando cambiamos a Dios por cualquiera de estas cosas que les mencioné y muchas más, la amargura nos va a llegar tarde que temprano. Por tal razón hay que decirle a Dios todos los días que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a corregirnos antes que sea demasiado tarde. Bendito el nombre de Cristo. El impío, el pecador, es una persona que siempre vive maquinando el mal. Siempre. Por tal razón no es confiable. Así se vista de ovejas, no es confiable por cuanto el dominio de esa persona, el espíritu que está en esa persona, no es el espíritu de Dios.
Su nombre es gloria. Son personas que están impulsadas por el diablo y el diablo nunca ha querido el bien para el hombre. Ni lo va a querer. Su nombre es gloria. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 4, versos 16 y 17. Proverbios 4, 16 y 17. Hablando del impío, el que no tiene a Dios, porque no duermen ellos, sino han hecho mal. Es decir, para el impío es un deleite, es un placer hacer el mal. Hacer el mal. Es más, te amargan si no están consumiendo, tomando una cerveza. Se amargan si no tienen para el cigarrillo, la marihuana, la cocaína o el bazuco, lo que sea. Se amargan si no están en una cantina. Su nombre es gloria. Y aquí dice, no duermen si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Hay gente que se goza cuando ve que otro fracasa. Le estamos poniendo zancadillas día a día. Eso quiere decir que el tal no tiene el Espíritu de Dios. Porque el que tiene el Espíritu de Dios sienta cuando su hermano peca. El que tiene el Espíritu de Dios siente dolor cuando el mal llega a la casa de Jehová. Esto es lo que sentía. Por eso le llamaban el profeta llorón, porque él lloraba al ver que daba la palabra y la gente no se corregía. Pues sabía que si no se corregían iba a llegarle un día amargo, un día doloroso, que no se le debe desear ni al peor enemigo que uno tenga. Digo, si el Espíritu de Cristo está en nosotros. Tenemos que ser diferentes al inconverso. Porque comen pan de maldad y beben vino de robo. El deleite de los tales es la maldad. A su nombre, gloria. Y Dios le está diciendo, tu maldad te castigará. Pero son indiferentes frente a esta palabra. Y aunque la escuchan una y mil veces, siguen empedernidos en hacer lo malo. Por esto Dios traerá el mal sobre este tipo de personas, a menos que se arrepientan, porque nuestro Dios es misericordioso. Hoy, los aquí presentes, todos estamos estrenando nueva misericordia. Y el que es inteligente dice, bueno, hasta aquí llegué yo con el mundo, ya a partir de hoy quiero ser de Dios. El que no es inteligente sigue indiferente, dice, no, esperemos al año entrante sin saber si vamos a llegar. Porque el mundo está que arde. Yo anoche reflexionaba y decía un ratito, Dios mío, sí, está bien, Donald sacó a Irán las bases nucleares, pero qué tal que ese químico, eso se fume por el aire y se esparza en todo el mundo y empieza gente a morir por esas cosas nucleares. Porque esas bombas son herramientas de destrucción masiva. Y el efecto es a través del aire, hermano. El aire, eso, ahí no hay frontera decir que solamente para Israel, que solamente para Estados Unidos, hermano. Si esto Dios no lo quiera, se sale de control.
todos somos afectados. En la Biblia hay un texto, no lo tengo presente, pero habla acerca del efecto de esas bombas atómicas, y es cuando dice que estando en pie, la piel se les caerá. Eso es efecto de esas bombas. Y Dios ha permitido los medios para que nos demos cuenta de todo esto y seamos conscientes de que el fin de esta generación se está acercando, pueblo de Dios. Óyeme, yo sé que usted está preocupado quizás por la situación económica que está viviendo, pero hermano, tranquilo, siga siendo fiel a Dios. Pronto el Señor y se acabará el sufrimiento, se acabará la presión, se acabará la incertidumbre, pero hay que mantenernos fieles, por favor, pueblo. Que hagan el esfuerzo que quieran los gobiernos, las Naciones Unidas, pero no van a poder mejorar esto. El mundo irá de mal en peor porque ya la copa está rebosando. Y el diablo está usando sus artimañas, la confusión, el conformismo, que la gente que viva de cualquier manera porque él sabe que le queda poco tiempo y no quiere irse al infierno solo. Por eso el sueño espiritual, por eso la indiferencia para buscar a Dios, por eso el conformismo. Como yo no vivo en Israel, no me pasa nada, pero tranquilo, que el efecto de esas bombas atómicas puede llegar a Colombia. Y el simple hecho de estar en esta tierra nos hace vulnerables frente a todos estos. Pero hay que confiar en Dios, ¿no? Hay que seguir a Dios. Dice Deuteronomio 4:4, mas vosotros que seguisteis a Jehová, todos estáis vivos hoy. Óyeme, ¿cuál es el efecto de seguir a Dios? De que Dios nos defiende, Dios nos guarda, Dios nos protege. Pero si usted se sale de la soberanía de Dios, ¿cómo va a esperar que Dios lo proteja? ¿Cómo va a esperar que Dios le supla? ¿Cómo va a esperar que Dios lo cuide? Esta palabra es para reflexionar. Yo sé que no hay muchos amenes, aleluya. Dios tiene misericordia, pero usted debe ser sabio y aprovecharla. Mire lo que dice en Jeremías 18, versos 11 y 12. Nos dice, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios
Pero mire la misericordia de Dios. Dice, conviértase ahora cada uno. Conviértase, arrepiéntase, conságrese. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y mire, no lo decía Jeremías, está diciendo, así dijo Jehová. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios que te dice arrepiéntete, es Dios que te dice conságrate, es Dios que te dice búscame más, es Dios que te dice séme fiel, es Dios que te dice abandona a tus hijos. Y mira la respuesta. Qué triste cuando el diablo toma ventaja. Y dijeron, es en vano. Como decimos en Colombia, no pierda su tiempo conmigo. Es en vano. Porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y ya le expliqué los diferentes tipos de ídolos que existen. No solo existe la idolatría religiosa, que es la que está enfocada en prenderle vela a una imagen. Este otro tipo de ídolo. Mire, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Oye, al menos reconocen que sí, el corazón es malvado. ¿Y por qué no se lo entrega a Dios? ¿Por qué quiere persistir en hacer su voluntad antes que la de Dios? Siendo que escrito está que nuestros pensamientos no son los de Dios. Y nuestros caminos no son los de Dios. Por consiguiente, debemos afinarnos con Dios. Así nos cueste, así nos duela. Metamos en la voluntad de Dios y Dios nos va a ayudar. Porque Él dice, yo soy tu Dios quien te ayuda, quien te sostiene de la marcha y te dice, no te temas, si estamos saldremos en victoria, si estamos con Dios, llegaremos a la meta final. El mal llegará. Pero Dios, antes de consumar su ira, da la palabra. Envía la exhortación. ¿Por qué? Porque ese día será de mucho dolor. Mucho dolor a causa de la rebelión. Que quienes lleguen a ese día realmente desearían una nueva oportunidad que no se les dará. Porque Dios nos da oportunidades, nos ha dado. A mí al menos me ha dado muchas. Soy consciente que estoy aquí por la misericordia del Señor. Vamos a Miqueas capítulo 2. Para que mire ese día en el cual la gente va a sufrir porque no quiso corregirse, como decía Jeremías. Miqueas 2 dice, ¡ay! Este ay es una expresión que denota dolor, amargura, aflicción, agonía. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Yo le quiero dar un consejo a ustedes porque yo amo mucho la iglesia del Pinar. Antes de usted dormirse frente a la pantalla de su televisor o del celular, que hay gente que hasta que no revisa todos los mensajes
Y si no hay mensaje, se mete a Facebook, no puede dormir. Y los expertos dicen que uno al dormir debe desconectarse al menos creo que 1 o 2 horas antes de todo eso. ¿Por qué no se duerme mejor meditando en lo grande que es Dios? Pensando en un pasaje de la Escritura que le llame la atención. Proponga dormirnos meditando en Dios. Y no como esta gente que se dormía pensando en la iniquidad. La iniquidad, hacer algo que puede a su carne le agrade, pero a Dios no. Ejemplo, alguien que se acuesta en pensando cómo hace para hacer que X persona caiga en fornicación o en adulterio con él. Esos pecados no se dan de la noche a la mañana, la gente nos maquina. Y arman el plan. Le invito a esto, a aquello, como hizo el hijo de David cuando durmió con Amnón, o con Tamar. Amnón cuando violó a Tamar. Él maquinó, hasta fingió enfermarse para que ella fuera a prepararle la arepa. Y ahí la usó. Hay gente que se acuesta pensando en iniquidad, en hacer algo totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Y aquí se dio ay de ellos. Ay, que mientras usted duerme, Dios no duerme. Dios nos está mirando las 24 horas del día. No importa el lugar donde usted esté, ahí Dios le está mirando. Y aunque aparentemente sienta que disfruta de su rebelión, y dice, esto sí es vida, déjeme decirle que va a llegar el momento en que va a decir, triste, miserable, la vida mía, el diablo me engañó, pero ya fue demasiado tarde. Mira, maquinan el mal. Todo eso de noche. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Qué triste la gente que abusa del poder. No podemos abusar del poder. Alguien no cristiano dijo, el poder o el dinero no cambia a las personas. Porque a veces dice uno a la gente, ay, oye, ¿cómo cambió? Pues tiene plata. Yo no, el poder y el dinero no cambian a las personas. El poder y el dinero revelan a las personas lo que son. Revelan lo que uno es. Si yo le preguntara a alguien, oye hermano, ¿usted qué haría si tuviera 1.000 millones de pesos? Hay que lo tiene, levante la mano, pero no sabe, no, yo creo que no, pero lo tuviera. Entonces, le garantizo que vendría. Yo ese carrito que tengo no lo tendría, tendría uno mucho más elegante. Que al menos cueste unos 200 millones. Ajá. Yo con 1.000 millones de pesos no iría a esa iglesia del Pinar, que es iglesia como gente pobre. Porque hasta eso hay creyentes que miran el lugar si les gusta, bien, si no, esto no es para mi estatus. No, eso es verdad, eso existe. Hay creyentes que son exigentes, miran. Algunos dicen, ay, ¿y el pastor es negro? No, yo que aclaro con un pastor sea negro, por Dios bendito. Como lo que le dieron al pastor Rodrigo. ¿Y usted, pastor, que nos va a la conferencia? ¿Usted, pastor? Tremendo. Yo no sé si esa gente, Dios tendrá un lugar exclusivo para ellos en el cielo, si llegan.
porque son muy exigentes. Abusan del poder. Mira, codician las heredades y las roban. Ejemplo típico, Acab y Jezabel. ¿Recuerda? Se enamoró Acab de la viña de Nabot, al punto que se enfermó, se entristeció mucho, porque quería que Nabot le vendiera su viña. Y llegó tan triste a la casa. Jezabel dice, ¿qué te pasó acá? Eres el rey, ¿qué te pasó? Es que hablé con Nabot que me vendiera la viña. O me la cambiara y yo le haría otra. Y se negó. Jezabel, no, hombre, acá no se amargue por eso. No es que usted es el rey. Usted tiene el poder. Présteme el anillo. Hizo la cartita, la selló con el anillo del rey y ahí mismo buscó testigos falsos para que mataran a Nabot y así se quedaron ellos con la viña. Abuso del poder. Pero eso no quedó así. Dios le salió al encuentro y le dijo, así mismo van a lamer los perros los huesos de Jezabel. Así como pasó con la sangre de Nabot, va a pasar con Jezabel. Y exactamente, Jezabel cayó de la ventana, muerta. Y los perros la comieron porque Dios estaba enojado con ella por lo que había hecho. Hermano, ninguna maldad que el hombre haga queda impune delante de Dios. Ninguna. Dios no tiembla frente al poder. Si hablamos de poder, poder tiene él. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo pienso contra esta familia, contra este hombre, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Y no porque Dios quiera, sino porque su maldad mismo lo llevó a ese estado. Pues Dios a cada uno le dará el pago conforme haya sido su justicia o su obra. Por eso quien no quiere sufrir las consecuencias de la ira de Dios debe convertirse de su mal camino, pedir misericordia, porque el pecado siempre ha traído destrucción y aflicción. El pecado siempre ha traído destrucción y aflicción. Vamos, por ejemplo, a Lamentaciones capítulo 3. Está después de Jeremías, para que le sea fácil conseguirlo. Lamentaciones capítulo 3. Verso 37. Nos dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Poder de decisión lo tiene Dios. Y Dios permite que el mal llegue cuando ha de llegar, si la persona no decide corregirse, a pesar de que Él le ha venido hablando una y de mil maneras. El hecho que usted venga a un culto, hermano, y ese día la palabra le llegue, no quiere decir que la están echando. Es la misericordia de Dios para con usted. Porque el pastor el día martes o miércoles que predica el mensaje
no tiene en mente quiénes van a venir al culto. De hecho, algunos hermanos que viajaron me informaron hasta el viernes que iban a salir por las vacaciones de los niños. ¿Qué tal que el mensaje los hubiera hecho pensando en eso, hermanos? De hecho, Dios mío, ¿ahora qué predico yo? Y esos hermanos no van a venir. Por eso cuando me dijeron que predicara allá en ese lugar que no conocía ninguno, yo, Dios mío, ¿y qué predico? ¿Qué predico? Y ¡pum! Me vino un tema. Decía, pero este tema tiende a ser como evangelístico. Y me dice que es reunión de las padres de familia. Y yo soy malo para enseñar. Pero oraba y oraba, ¿no? Y venía el mismo tema. Y el mismo, no. Ellos, a mí me dieron predicar media hora, yo voy a predicar eso. Y qué bendición como Dios se glorificó. No tuvo libertad. Hermano, no temblé, porque yo pensé que iba a estar temblando. No temblé, hermano. Dios tomó el control, créame. Yo mismo me alarmé. Dios es bueno. Yo le dije a mi hermana, ¿qué es orando por mí? Pero mire, aquí dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Aunque aparentemente el hombre acá crea que tiene el control del mundo, mentira. El control lo tiene el que está arriba. El que está arriba. Y permite muchas cosas para que nos demos cuenta que si no es por él, no puede haber paz. Si no es por él, no hay bendición. Si no es por él, no hay nada. Su nombre sea la gloria. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Antes de Satanás atacar a Job, tuvo que pedirle consentimiento a Dios. Yo le digo, hasta aquí me llega. Hasta aquí. Siempre le digo, hasta aquí me llega. Y le digo algo, la vida de él no. Le permito solo hasta la salud, pero la vida de él no. Y ve que Job no murió por esa enfermedad, porque Dios le dijo al diablo, no me toca la vida de Job. Este es nuestro Dios. Su nombre es gloria. Pero revela la razón por la cual muchas veces viene el sufrimiento. ¿Quién le gusta sufrir? Levante la mano. Haga pacto de pobreza y sufrimiento. Yo dije una vez en una reunión de pastores, honestamente yo no he hecho pacto de pobreza. Así que no me gusta el sufrimiento. Si llegó, pues lo acepto porque llegó. Pero por mí fuera estaría mejor como estoy. Soy honesto. Para que uno fingir una humildad que no es real. A su nombre damos gloria. Pero también sabe Dios que si yo pudiera ayudar, ayudaría mucho más de lo que ayudo. Pero uno puede ir hasta donde sus fuerzas le dan, ya que la palabra dice, hablando de las ayudas, la obra de caridad que se inicia en la casa. ¿Sí? Cuando dice la palabra de Dios que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso quiere decir que después de Dios está mi casa. No está bien delante de Dios que usted le quite el pan a su hijo o a su cónyuge para darlo a un tercero, porque primero está su familia. Esto es bíblico. Dice que el que hace eso, pues ya negó la fe, porque mientras está sufriéndola todos los de afuera, los de adentro están muriendo de hambre y de desnudez. ¿Ha visto usted esa gente que en la calle son generosos?
Óyeme, aún se pelean para pagar la cuenta. No, hombre, yo gasto el almuerzo para todos los 6, los 7. Yo gasto el refrigerio para todos. Pero si va con la esposa y la esposa le pide una gaseosa, le dice, amorcito, ya vamos a llegar en media hora a la casa, aguante, en la casa hay agua. Y ya pagué el recibo del agua, tranquila, tome agua en la casa. Para el particular sí hay gaseosa, lo que quiera pedir, pero para la esposa o el hijo no hay, y teniendo plata en el bolsillo, dice que espera hasta llegar a la casa. ¿Cómo es posible que para un tercero haya? Y no estoy diciendo que usted no le colabore a alguien, pero para los que son de su entorno familiar, nunca tiene. Ni siquiera para irse 2 días por ahí a otro pueblo y que la pobre esposa deje de cocinar 2 días. Hay que pensarlo muy bien. Recuerde cuando estaba conquistando. De hecho, yo pienso que un hombre amarrado, tacaño, no consigue mujer, porque usted cuando está conquistando gasta lo que la China pida. O díganme lo contrario, las que son esposas. Y le gastó el esposo antes de ser su esposo. A su nombre damos la gloria. Sigue diciendo la palabra. ¿Por qué se lamenta el hombre viviendo? ¿Por qué? Y esa pregunta queda para que usted reflexione. ¿Se lamenta a la China porque el papá no le dio el reloj o no? El iPhone, 6 millones de pesos. Mientras el celular de papá vale 700,000 pesos, tiene que dar a la niña uno de 6 millones de pesos. A su nombre, gloria. Se lamenta por eso. Y he escuchado chinos que dicen, amenazan con suicidarse si no les dan el celular que ellos quieren, la última tecnología. Y no porque lo requieran para estudiar, solo para demostrar a los amigos que tienen un celular de última tecnología. Se lamenta la gente porque quizás muchos no tienen para el arriendo, para el traje, para comprar unos medicamentos, qué sé yo. Todo eso genera lamento. Y no es pecado lamentarnos. Pero Dios da la respuesta del por qué estamos viviendo estas situaciones. Y dice, laméntese el hombre en su pecado. Esto nos da a entender que la razón de todo lo malo está en el pecado. Una vez Adán y Eva pecó, todos venimos a sufrir ciertas consecuencias. Si bien hoy somos salvos, mientras estemos aquí estamos sujetos a ciertas limitaciones, producto del pecado que ya entró. Por eso hay que volvernos a Dios, humillarnos y estar pidiéndole a Él todos los días misericordia, y Él nos va a estar ayudando, nos va a estar supliendo lo necesario. Y como dijo Pablo a Timoteo, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. El pecado fue la causa de la destrucción de la generación antediluviana. El pecado fue la causa de la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. El pecado fue la causa de la esclavitud de Israel una vez estuvo en Canaán, que luego Dios permitió que vinieran los babilonios y los llevaran cautivos, porque pecado. Por tal razón, hermano, no vale la pena pecar.
Usted, si está con Dios, va a tener lo necesario. Su nombre, gloria. Vamos a Deuteronomio 28, 66 y 68. Al 68, perdón. Deuteronomio 28. 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día. Y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Consecuencia del pecado. El Hijo de Dios que está en paz con Dios debe estar tranquilo. Porque sabe, como dice Pablo, que si muere es de Dios. Y si vive es de Dios. Por eso Dios nos llama a la reflexión. Volvamos a Jeremías 2. Ya voy culminando. La parte B. Dios nos llama a la reflexión. Verso 19. Jeremías 2, 19. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Dice, wow. Habla de que la causa por la que el hombre hace el pecado es porque le falta temor de Dios. No miedo, sino temor. Hay que temer a Dios y darle gloria, porque sus juicios son verdaderos y reales. Y hay que adorarlo día y noche, porque lo que somos y lo que seremos es por Él, por su gracia, por su misericordia. Cuando hay temor a Dios, entonces se aborrece el pecado. Y como recompensa por haber desechado el pecado, pues accederemos a las bendiciones de Dios. Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 al 14. Adorado el nombre de Cristo para siempre. Dice la Escritura, ahora pues Israel, ahora pues Iglesia El Pinar, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Es evidencia del temor a Dios. El que andamos en sus caminos. Que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios. No de cualquier manera, sino con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Que yo te prescribo hoy. Para que tengas prosperidad. Ahí está la clave de la bendición, temer a Dios. Y el que teme a Dios guarda sus estatutos, sus mandamientos y nunca se aparta de él, pues el pecado traerá maldición. Entonces, ¿por qué culpar a Dios de mis propias decisiones?
Dios te dice en esta mañana, tu maldad te castigará. No soy yo, es tu maldad. Porque yo te he mostrado el camino bueno y recto para que sigas este camino. Tu rebeldía te condenarán. Tu rebeldía. Así, iglesia, basta ya de ser rebelde. Cuando usted se porta mal, no solo hace sufrir al pastor, Dios también se indigna, porque Dios ha sido muy bueno con usted, así como lo ha sido conmigo. Y nunca Dios es culpable de nuestra desgracia. Nosotros mismos decidimos la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Póngase de pie en esta mañana. Pídale a Dios que le ayude. Yo sé que necesitamos la ayuda de Dios. Padre, te alabamos y te honramos, te exaltamos y te bendecimos. Aquí estamos en tu presencia, Dios.